Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José. Bienvenidos a nuestros programas que se van realizando aquí desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, Ciudad Vieja, en la ciudad de Guatemala. Actualmente soy el párroco, soy Antonio Zuleta Ordóñez, sacerdote diocesano. La finalidad con la que se ha querido abordar esta temática es por la invitación que ha hecho el Santo Padre para que durante este año que ya comenzó desde el 8 de diciembre, que el Santo Padre ha querido dedicarle el año a San José, pues es un motivo de alegría para todos porque es el patrono de la Iglesia, pero también es el patrono de las familias. Y de hecho así lo ha unido esta temática, pero también del 19 de marzo en adelante comenzará también la reflexión sobre el tema de las familias, apoyado con Amoris Laetitia. Por lo tanto, son temas muy importantes que queremos abordar y que nos hemos propuesto en los siguientes temas ir desarrollando cada día algún trozo de la carta que el Santo Padre pues nos ha dirigido. En este momento ciertamente la Iglesia está pasando por momentos difíciles y siempre nuestra devoción a los santos siempre se ha dado a lo largo de la Iglesia, pero valga la pena también ya de entrada plantear un poquito en qué consiste la devoción. Dice: la verdadera devoción consiste en la imitación de las virtudes de estos santos, y esta quizás sea la finalidad de la propuesta que nos hace el Santo Padre en el desarrollo de los temas que él mismo va planteando en esta carta Patris Corde, que es una carta, es pequeña por cierto, pero muy enriquecedora. Por tanto, quisiera ahora pues ya plantearle la temática que está dentro de este texto, y tenemos algunos temas. A partir de ahí el Papa otorga de forma simbólica 7 títulos: el Padre de Jesús y Esposo de María, que Vida Nueva repasa a continuación. El tema primero que nos ocupa será el Padre amado. En ese capítulo, diríamos, el Papa Francisco pone como valor en San José: siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, dice. Y eso sí, lo desarrollará el Papa, y es parte de la tradición del pueblo de Dios reconocer en San José el patrono de la Iglesia, como muestran pues tanto las iglesias que tienen dedicadas como la devoción de tantos santos, entre ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Es el primer tema pues que nos ocupará durante este día. Los siguientes temas solo los vamos a enumerar, y el segundo es Padre en la ternura. El tercer tema es Padre en la obediencia. El cuarto tema es Padre en la acogida. El quinto tema, Padre de la valentía creativa. Y el sexto es el Padre trabajador. Y finalmente, Padre en la sombra. Les invito pues a que nos acompañen para ir reflexionando sobre esta temática tan rica para la vida cristiana, que nos proponemos pues dedicarle este tiempo a la figura de nuestro patriarca según San José. Y por lo tanto vamos ahora pues ya a entrar en materia presentándoles el primero de estos temas.
Como habíamos señalado en la introducción, pues nos acercamos al año de San José, año pues el 2021, para ir hilando la temática que antes hemos anunciado. Entrando ya en el contenido que nos plantea la carta, pues se trata de una carta apostólica llamada Patris Corde. Esta carta, con motivo pues del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. En este sentido, pues los papas han hablado del patriarca Señor San José con estos títulos, pero el Papa Francisco ha querido en este año pues recordar la figura de San José. Comienza el texto diciendo que con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. El Hijo de José, tenemos en la historia bíblica, tenemos al patriarca José, hijo de Jacob, quien fue administrador de Egipto y que también se ganó el beneplácito de los mismos israelitas al final, descubriéndose que él era el hermano aquel a quien ellos habían vendido y que estaba vivo, pero que estaba en beneficio de sus propios hermanos. También ahora recordamos, pues, según la carta del Papa, los 2 evangelistas que evidenciaron su figura, San Mateo y San Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. Sabemos que fue un humilde carpintero. Citamos aquí, o mejor dicho, la carta nos ubica en el texto de San Mateo capítulo 13, versículo 51, para hablar de que José era conocido como el carpintero. El Evangelio según San Marcos, que aunque aquí no lo citan, el Evangelio según San Marcos es el que utiliza la palabra tectón para indicar de que era un trabajador, un constructor de casas, constructor, y por eso en aquel tiempo llamado el tectón era el que se encargaba de las grandes construcciones, y de hecho pues ha sido el trabajo de José, pero por la figura que representa José, también en el campo nuestro, la devoción a San José como el patrón de los carpinteros. No está mal, pues, pero en realidad se trata de un constructor según los textos en el Evangelio de San Marcos. Pero también dice desposado con María. Y cita el texto de Mateo 1:18 y Lucas 1:27. Se trata del relato que hemos estado reflexionando durante el tiempo de la Natividad, cuando se plantea la problemática que se da en torno al anuncio que se le ha hecho a María, y luego aquí se recogerá el texto en Mateo diciendo que era un hombre justo. Justo en la Biblia, la palabra justo significa aquel que es santo. ¿Y quién es el santo? El santo es el amigo de Dios. El amigo de Dios pues conoce los proyectos de Dios y por lo tanto está atento a los signos significantes para darse cuenta qué quiere nuestro Señor. Pero en el caso que nos ocupa hablar del hombre justo, ahora al hablar del hombre justo es también aquel que va como justo, como santo que es, va a hacer una reflexión profunda sobre el misterio al que está por comprometerse. Desde siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley, según los textos de Lucas 2:22, 27, 39, y a través de los 4 sueños que tuvo en Mateo 1:20, 2:13, 19, 22. Se citan aquí los textos porque es la base bíblica, pero quiero referirme ahora en concreto a cada uno de estos temas que nos va planteando quién es José.
Hemos hablado de José, el trabajador, responsable de la familia. Será el gran maestro de Jesús en el arte de la construcción. Por eso Jesús de Nazaret, cuando hable sobre estas temáticas, también hablará con propiedad. Allá en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, al terminar en el capítulo 7, toda esa sección que habla de cómo la vida debe construirse como una casa, termina él diciendo así: todo aquel que ponga en práctica estas palabras mías es como un constructor que sabe construir sobre roca. Experto pues en todas las tierras de Palestina, donde lo que sobreabunda es la roca y donde han construido las casas seguras. Por eso sabemos pues de su trabajo. Pero el siguiente tema, la cuestión de estar desposado con María, se trata de un momento importante en la vida de San José y la Virgen. Según San Agustín, dice él, miren, es que Dios intervino en el momento apropiado. Estaban desposados. Según la tradición judía, pues había un momento en el que la persona se comprometía y dejaba un lapso más o menos de medio e incluso un año antes de los desposorios. Pero desde el momento en que ellos ya estaban comprometidos, legalmente eran esposos, aunque no vivían juntos. Es lo que nos dice la Escritura. Pero estaba desposado con María. Justamente, dice San Agustín, en el instante en el que la Virgen María está desposada, es el momento en el que se va a dar justamente aquí la encarnación. Primero, para decir no vivían juntos, claro que no. Y por lo tanto fue una acción directa de Dios a través de su Divino Espíritu. Y lo segundo es sabiendo que José pues será el padre quien va a adoptar a Jesús como su hijo. Luego le viene el término hombre justo. Y el Evangelio según San Mateo será el encargado de afirmar en qué consistió esta justicia. Él sabía que si a María se le acusaba de infidelidad matrimonial, ella iba a ser lapidada en el parque, diríamos, de la localidad, apedreada por la gente, porque el castigo de infidelidad se pagaba pues ciertamente con la muerte de la mujer. Por eso José, siendo hombre justo, un hombre de Dios, se dio cuenta del problema. Por un lado, pero donde pesa más la balanza en la interpretación, en la exégesis actual, se plantea una cuestión muy importante, y es la siguiente. Se dice, José, dándose cuenta del papel que él iba a recibir como formador del Mesías, él se lo piensa, se lo cuestiona, si él va a dar la talla o no. Prácticamente la exégesis actual enfoca ese aspecto. Dice, José se dio cuenta del problema, pero no es de la infidelidad de María. Él era un hombre justo, un hombre santo, y por lo tanto lo que sí está él viendo en el futuro es de qué modo, de qué manera él va a ser responsable de la formación de un Mesías que ha sido anunciado a través de los distintos profetas y con todas las características, el perfil que plantea el Antiguo Testamento para la figura de un Mesías, pues es una cuestión que hay que pensársela. Al parecer José decide tomar la decisión en cuanto él se considera pues un trabajador como lo es, que no va a dar la talla para formar al Mesías, que el Mesías en primer lugar está planteado en el Antiguo Testamento que tendrá que ser pues un guerrero como David, que poseerá el Espíritu según Isaías, vendrá indicándose que será el gran libertador, etc. Y para forjar un perfil de esos requiere una persona preparada para así ajustar a la persona, entrenarla para que llegue a ser lo que está mandado.
Pero en este caso José entonces dispone mejor dejar este encargo, dejar esta llamada de Dios para que otro se encargue del asunto. Sin embargo, ha sido Dios mismo quien lo ha confirmado en el puesto. Le dirá, tú le pondrás el nombre. Lo veremos más adelante, según lo presenta el Papa. Y por eso entendemos aquí que en realidad José, cuando ya escucha la voz del ángel, toma la decisión de hacer la voluntad de Dios. Por eso dirá que él está disponible a hacer lo que Dios quiera. El ángel le dirá, tú y yo sabemos que esto es obra del Espíritu Santo y por lo tanto tú le pondrás el nombre Jesús. Y es aquí cuando José ya acepta esta vocación, esta llamada de Dios para acompañar al Hijo de Dios que viene a este mundo. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre porque en otro sitio no había lugar para ellos, según Lucas 2:7. Este viaje desde Nazaret hasta Belén, pues según el contexto bíblico, se indica que se trata de un censo. El censo siempre se hace con fines económicos, más en los tiempos en que se mandó a hacer el censo, se requerían mucho más dinero para sostener pues todo el programa de guerras y conquistas de parte de Roma, y por eso los habitantes de toda la Palestina tenían la obligación de pagar un tributo. Pero para saber cuántas personas eran y cuánto tenían que pagar, vienen los censos. En este momento es cuando se coloca la salida de José hacia Belén. Y también pues tiene la finalidad, la estructura bíblica, de plantear de que el Mesías ha de nacer donde han nacido los grandes. Allá estuvo David y Salomón, nacieron en Belén. Y aquí el descendiente de David naturalmente tiene que nacer en Belén. José contribuye naturalmente en este camino desde Nazaret hasta Belén, esperando pues el nacimiento del Hijo. Según el relato de Mateo, fue testigo de la adoración de los pastores, de los magos, y en este caso se habla de la adoración de los pastores en Lucas 2:8 al 20. Teniendo aquí pues la finalidad ya de observar un poquito de qué modo se va contemplando Belén, el lugar donde llegan los pastores, que los pastores tendrán naturalmente una referencia diferente en el contexto bíblico, pero que ellos serán los que son testigos del mensajero que les anuncia del nacimiento del Salvador. Y como ya había indicado, también de los magos en Mateo 2:1 al 12. Ese relato que hemos contemplado en la Epifanía, para hablar también cómo cuando llegaron los magos guiados por la luz de la estrella, contemplaron al Hijo de Dios con María y José, es decir, una familia, que representaban pues respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos, es decir, los extranjeros que iban a buscar al Mesías. San José, dice, tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. Adán en el relato del Génesis se plantea en el capítulo 2, cuando él entra en ese proceso en el que le extraen una costilla y de esta costilla hacen a la mujer. Cuando él contempla al ser humano igual que él, dirá,
esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y se llamará mujer, fuente de vida. Pero esto, él le dice mujer, es decir, le pone el nombre, es parte de él mismo. Por eso también indicamos, pues, en este caso, lo característico de la figura de José es que él es el que le pondrá el nombre a Jesús. Pero ahora nos acercamos ya en el templo. 40 días después del nacimiento, José junto a la madre presentó el niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. Dos textos significativos. Las figuras de Simeón y de Ana que lo encuentran en el templo va a simbolizar pues el Antiguo Testamento. Dos personas, Simeón ya anciano, que se va a expresar, decir, bueno, en realidad ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y en el caso de Ana, dirá ella, que aquel que está entrando en el templo es aquel que es el gran libertador de Israel, y lo contaba a todas las gentes. José hace un largo viaje, según el texto bíblico, en Mateo 2, 13 al 18, que en la exégesis tiene una finalidad distinta, es decir, se trata de un relato que lleva al personaje Jesús a Egipto para hacer que Jesús sea presentado como el nuevo Moisés, que sale de Egipto y retorna para ser el nuevo Moisés, que es la intencionalidad del Evangelio según San Mateo, que lo va a plantear ya en el capítulo 4, versículo 24, y luego el capítulo 5, cuando él comience con el discurso en el monte de las bienaventuranzas, la explicación de la ley, que terminará hasta el capítulo 7. Por eso uno observa aquí la figura de Jesús de Nazaret, que es presentado como el nuevo Moisés. Claro, pero es José, según el viaje que se plantea, que lo ha llevado, y retornan, cuando Arquelao ya ha muerto, retornan para poder habitar en Nazaret, no ya en Belén, según el texto que tenemos. De regreso a su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret en Galilea, de donde se decía, no sale ningún profeta y no puede salir nada bueno, según San Juan 7:52 y 1:46, lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Ahora nos trasladamos a la Galilea, pero concretamente en Nazaret. Era un pueblo muy pequeño en aquellos tiempos, no contaría sino con quizás unas 50 familias. Era un pueblo muy pequeño, pero fue ahí donde llegó José, donde comenzó su trabajo, y ahí, según la arqueología, pues nos plantean los lugares donde vivió José, la casa de José, también la casa de la Virgen María. El caso es que ahí los ubicamos en un momento concreto en Nazaret, lejos de Belén, lejos de la ciudad de origen y de Jerusalén, donde pues estaba el templo. Él está concretamente pues en Galilea. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley. Texto que lo encuentra usted en Lucas 2:41 al 50. En realidad el texto lo que ya está planteando es el acompañamiento del patriarca José hacia la peregrinación, en el que se supone a los 12 años Jesús va a tener un examen público para declararlo hijo del mandamiento.
Pero a mi parecer, este es un punto clave. Según la figura que plantea el evangelista, vamos a presentar a un niño a los 12 años como un gran sabio. Propio para la literatura griega plantear que un joven sea lúcido y que sea expresivo en el concepto de la sabiduría, es lo que plantea el texto. Dirá que allí va a demostrar el conocimiento adquirido en la casa paterna. Si usted va, por ejemplo, a Proverbios 10:1, dirá que el hijo sabio es la alegría de su padre, pero que el hijo necio es la tristeza de su madre. Evidentemente aquí lo que nos muestra San Lucas es concretamente que este hijo sabio se va a lucir. Según el texto, cuando ellos lo encuentran, José se da cuenta de que Jesús de Nazaret está enseñándole a los doctores de la ley. No es que le esté escuchando, no es que lo estén cuestionando. Él está exigiendo a los sabios que le den respuesta a sus interrogantes. Pero bueno, ¿quién será ahí la persona que sale con cierto orgullo? Si este niño sabe mucho, es porque el padre lo ha educado desde la tierna infancia y ha colocado en esa cabecita, ha colocado la sabiduría de los 613 mandamientos. Se ha lucido Jesús de Nazaret, el pequeño, pero la sabiduría, según lo humano, la ha adquirido en la casa paterna, que en este caso concreto se trata de José el carpintero. Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa un espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Es de entenderse, ¿va?, que la Santísima Virgen María, dentro del ámbito de la Iglesia, ocupa un lugar especial porque de ella se habla de su asunción. De San José, pues se ha mantenido en el silencio. Pero es interesante que en la temática que va desarrollando el Santo Padre, pues va mostrando el silencio de José, el gran valor del silencio. Dice el Papa: mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación. El beato Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica. El venerable Pío XII lo presentó como el patrono de los trabajadores. Y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. El pueblo lo invoca como también patrono de la buena muerte. Entonces aquí el Papa plantea cómo el magisterio papal pues ha hablado de San José y nos ha presentado la temática. Razón por la cual, dice el Santo Padre, por eso, al cumplirse 150 años de que el beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como patrono de la Iglesia Católica, quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón. Confrontarse, dice en Mateo 12:34, para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana pues a nuestra condición humana. Este deseo, dice el Papa, ha crecido durante estos meses de pandemia. Se sitúa concretamente en el tiempo presente, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a duda están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras
encargados de reponer los productos de los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino responsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Todos pueden encontrar en la figura de San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida, dice, una palabra de reconocimiento y gratitud. Padre amado, es el número 1, ¿verdad? El título que le da dentro de la Patris Cordis. Aquí tenemos la cartita. El Padre amado. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró el servicio de toda la economía de la encarnación, como dice San Crisóstomo. San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio, el misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda la capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías, nacido de su casa. Por su papel en la historia de la salvación, San José, pues es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas presentaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Santa Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, la santa persuadía a otros para que le fueran devotos. En todos los libros de oraciones se encuentran alguna oración a San José, invocaciones particulares que le son dirigidas todos los miércoles y especialmente durante todo el mes de marzo, tradicionalmente dedicado pues a él. La confianza del pueblo en San José se resume en la expresión ite ad Joseph, que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y él les respondía: vayan donde José y hagan lo que él les diga. Esta referencia es importante porque la figura de San José, como he dicho, el paradigma del Antiguo Testamento está concretamente en el hijo de Jacob, el llamado José,
que sus hermanos lo venden y va a terminar a Egipto, pero que providencialmente al llegar los hermanos de José a Egipto, él se da a conocer y ocupará un lugar importante, y debido a eso es que las 12 tribus se instalarán en Egipto. Se trataba de José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia. Génesis 37, 11 al 28, y que siguiendo el relato bíblico se convirtió posteriormente en el virrey de Egipto, según el texto de Génesis 41, 41 al 44. Como descendiente de David. Ahora ya nos situamos en Mateo 1, 16, 20, de cuya raíz debía brotar Jesús según la promesa hecha a David por el profeta Natán, que cita en texto del segundo libro de Samuel en el capítulo 7, y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, hemos ya leído pues el texto y comentado un poco a grandes rasgos lo que el Santo Padre nos quiere plantear sobre la figura de San José. Les invito pues a hacer esta oración tan preciosa que nos ofrece al terminar este texto. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran vida